Buenas tardes. Es un honor participar de esta actividad académica organizada por el Servicio de Patología Clínica del Hospital Sabogal, ¿no? Agradecer infinitamente por la invitación y bueno, espero que estén disfrutando de las conferencias y espero que también disfruten de la conferencia que les voy a dictar en relación a este tema tan importante como es la utilidad clínica de la troponina ultrasensible. Muy bien. Vamos a comenzar con la conferencia. Agradezco la invitación, como dije. Y bueno, felicito una vez más al Servicio de Patología Clínica por este segundo curso, ¿no? Es un segundo curso en el cual se tocan temas o tópicos relacionados a la especialidad y en realidad es como parte aún de las celebraciones por el Día del Patólogo Clínico. Muy bien. Vamos a hablar de la troponina ultrasensible. La troponina ultrasensible, pues es un biomarcador que se está utilizando con más frecuencia, en especial obviamente en las emergencias, ¿no? Pero como vamos a ver hoy en día también está teniendo otro rol en relación a su uso, ¿no? Para diagnosticar no isquemia, sino injuria. Inclusive ya es parte de algunos scores de riesgo, especialmente en el síndrome cardiorrenal metabólico. Pero bueno, en este momento vamos a hablar en relación al tema de el riesgo cardiovascular por el infarto, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Por ejemplo, este es un estudio muy interesante que se hizo hace poco, en realidad este ha sido el año pasado. Es un estudio que trató de ver cómo se comportaban algunos países y continentes en relación al perfil lipídico. Se hicieron pues más de 460 millones de perfil lipídicos que fueron estudiados en 17 diferentes países de 5 continentes, ¿no? En líneas generales, se vio que 7, por ejemplo, de 17 países, 7 de 17 países tenían una media que supera el valor promedio establecido por la OMS como valores de riesgo. Por ejemplo, tenemos Australia, Japón, ¿no? Eslovenia, Germania, Austria, entre otros. En este estudio, lamentablemente, pues nuestro país no estuvo presente, pero Brasil fue el único que participó. Pero en líneas generales, se pueden ver que los que tienen un mayor riesgo son los que están en color rojo anaranjado y los que están en color verde, pues menor riesgo, ¿no? Digamos que Brasil estaría en un promedio poblacional probablemente promedio, ¿no? No en valores peligrosos, ¿no? Acá también evalúan el LDL. Entonces, probablemente hay un componente sociodemográfico, probablemente también hay un componente ancestral. Eso es un tema interesante que hay que entenderlo, del riesgo poblacional, del riesgo genético, que va probablemente a intervenir aquí a temas como el esposoma o factores ambientales. Pero en líneas generales, esta pregunta todos deberíamos responderla. ¿Cuál es el riesgo de tener un derrame o un infarto en los próximos 10 años? Todos deberíamos saber esto, ¿no? Y para eso hay diferentes calculadoras de riesgo cardiovascular. Acá, por ejemplo, hay una del CURRIS, que es del Reino Unido. Hay que entender que esta calculadora probablemente se ha hecho mayormente en población caucásica. Lo ideal de repente es hacer con calculadoras de riesgo que se evalúen etnias o poblaciones similares a las nuestras, pero esta obviamente ayuda mucho. Es una calculadora bastante interesante. Yo diría que es la segunda más importante después del actual Preven que se está comenzando a difundir. Entonces, con algunos parámetros de laboratorio y unas variables clínicas, uno puede ver cuál es el riesgo de tener un derrame o un infarto. En este caso, este paciente con estos factores de riesgo tiene 10% de probabilidades, es decir, de 100 personas que tienen estas variables, 10 de ellas probablemente van a tener un derrame o un infarto en los próximos 10 años. Entonces, imaginemos un paciente que tiene un infarto, un paciente de 59 años, masculino, diabético, mal controlado, hipertenso, ¿no? Sin control, fumador crónico, ¿no? También consume alcohol.
Su padre, el hermano de su padre, murió por infarto a los 48 años y tiene un dolor precordial bastante intenso con sudoración y palidez. La familia inmediatamente llama a los servicios de ambulancia para que lo recojan, SAMU, STAE o una eh, ambulancia privada para que le lleven al hospital. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se demorará? Y una vez que llegue, ¿cuánto tiempo nos demoraremos para definir su diagnóstico? Hoy en día se conoce muy bien que algunas determinantes sociales, especialmente las determinantes sociales que van a afectar nuestro riesgo conductual, de tal manera que se instalen algunos hábitos y al final eso impacte metabólicamente a nuestro cuerpo y termine generando una enfermedad cardiovascular, ¿no? Eso va a derrimar un infarto o un derrame, ya sea con muerte y discapacidad. Y si a eso ahora encima le agregamos las determinantes comerciales, que son las cuatro industrias que matan a un tercio de la población en el mundo, pues el tema aún es más crítico, siendo ya las determinantes globales. Y cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, pues son muchas, pero en este momento vamos a hablar específicamente de la cardiopatía coronaria o la que produce el infarto. Y un paciente que tiene un infarto obviamente va a tener después una discapacidad, si es que sobrevive, sea para reintervenciones quirúrgicas o sea para su día a día, aparte de la polifarmacia. Y hay que entender pues que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo en este momento, ¿no? Y lamentablemente muchas de ellas, casi la mayoría de estas muertes se presentan en países como los nuestros, más aún generando muerte prematura. Y obviamente hace mucho tiempo la investigación de encontrar cada vez biomarcadores y el consumo en especial de cada vez más biomarcadores para el infarto se sigue incrementando. Acá, por ejemplo, un estudio hay 24 biomarcadores potenciales para diferentes componentes relacionados al corazón, ¿no? Temas de disregulación mitocondrial, metabólico, aterosclerosis, hemodinamia, contractibilidad. Pero en líneas generales, si hablamos del infarto específicamente, vamos a tener que hablar de la troponina. Y ese es el objetivo de este propósito. Hoy en día vivimos la cuarta definición de infarto de miocardio, que ha sido antes del 2020 y es la que actualmente existe. Y en su definición incluye la troponina, básicamente el único biomarcador. Pero hay que comenzar a diferenciar dos aspectos, uno que son el infarto y otro es la lesión, que también la conocen como injuria. El infarto obviamente va a ser por una obstrucción de la irrigación que termina en disminución de oxígeno en el tejido miocárdico y termina en la necrosis. Pero de manera crónica pueden haber algunas otras enfermedades que dañen este tejido por diferentes razones, como por ejemplo inflamación, renovación celular, isocitosis, apoptosis, necrosis es clásico en el infarto, pero pueden haber otras razones por las cuales este corazón pudiera estar lesionado pero no infartado. Y este es un concepto importante, la lesión o injuria que tenemos que tener presente en adelante. Hay múltiples razones por las cuales pueden haber injuria miocárdica, ¿no? Temas relacionados a la oxigenación del miocardio en algún momento o por otros mecanismos relacionados por diferentes enfermedades, ¿no? Eh, y que esto de una u otra forma va a generar un daño miocárdico, una injuria, pero no una isquemia, y que tenemos que tenerlas presente siempre en el diagnóstico diferencial. Entonces, un paciente que tiene una isquemia cardíaca, que va a tener un infarto clásico, va a estar en esta zona, la zona más rosada, más intensa, es el que tiene el infarto. Pero pueden haber pacientes que tengan una injuria y no necesariamente un infarto, y van a estar en esta zona con también una pequeña elevación de la troponina, pero no una elevación tan alta. Y en todo este escenario pueden haber diferentes factores como anemia, hipoxemia, hipotensión, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, problemas de ritmo, y que también pudieran hacer que los pacientes no tengan una troponina ni siquiera elevada. Entonces es importante discriminar esos factores, ¿no? En líneas generales, la troponina, independiente de que sea T o I, son los biomarcadores de elección en este momento, el gol estándar para definir el diagnóstico. Pero ojo, las guías actuales recomiendan troponina ultrasensible y ese es el tema de la presentación. Entender la utilidad de la ultrasensibilidad de la troponina. Hay diferentes datos bioquímicos, estudios que indican que el músculo esquelético lesionado también puede elevar las troponinas, ¿no? Y hay que tenerlo siempre ese presente porque a pesar
de ser el biomarcador, el gol estándar, no es cardioespecífica. También puede estar presente por lesión músculo-estriado, ¿no? Y hay que tener siempre ese tema presente. Clásicamente, el infarto tipo 1 es el infarto que va a llegar con una clínica florida y de repente con alteraciones electrocardiográficas y rápidamente se va a poder diagnosticar y con troponinas definitivamente muy elevadas y es la que se debe a una obstrucción total o parcial de la arteria coronaria. Sin embargo, y este es el clásico infarto que va a generar pues una elevación del cemento ST, pero en el caso del infarto tipo 2 es donde probablemente por otras causas puede generar alguna presentación similar, pero electrocardiográficamente quizás no es tan fácil de diagnosticar. Y este inclusive, este que se presenta en pacientes con preexistencias, que hacen aún más difícil su diagnóstico. En este infarto de miocardio, en especial los de tipo 2, que son los que no son clínicamente más floridos, hay que entender un poco el contexto, ¿no? Que puede ser secundario a otra enfermedad o proceso, o obviamente puede ser una presentación clásica, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Hay diferentes mecanismos también que van a estar asociados a este tipo de infarto. No necesariamente la coronariopatía en sí con isquemia, sino otras razones que pudieran generar este tipo de isquemia. El infarto tipo 3 es un infarto en realidad del cual no vamos a hablar en este momento. Son los infartos que producen muerte súbita y que el paciente no tiene una oportunidad de tener una troponina y que a nivel de la necropsia probablemente se va a encontrar el hallazgo, ¿no? Y hay infartos tipo 4 que están asociados a procedimientos invasivos coronarios que tampoco vamos a hablar un poco de eso. Y por último, tenemos que entender, ya para definir esa primera parte, que la troponina es el gol estándar dentro de la definición de infarto y dentro de las guías que actualmente recomiendan. Entonces, como mencioné, la troponina no es cardioespecífica, ¿no? Hay obviamente una relación importante entre la destrucción o la necrosis del miocardio con elevación de la troponina, pero ustedes van a ver que también se expresa en el músculo esquelético, al margen del músculo cardíaco, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo siempre presente, porque especialmente en algunos tipos de troponina pueden generar falsos positivos, aunque no es frecuente. Y bueno, diferentes elevaciones de troponina que no tengan causa cardíaca son múltiples, o sea, el diagnóstico diferencial es realmente interesante. Y también desde el laboratorio tenemos que tener presente pues algunos temas relacionados al control de calidad, temas también relacionados a factores preanalíticos, como ya sabemos, ¿no? Acuérdense que la primera causa de errores están asociados probablemente en esta primera parte. Y quizás un tema interesante es hablar del tipo de recipiente, es decir, de tubo. Y ya cuando lean un poco más van a entender que el gol estándar o el ideal para manejar troponina es el plasma y no el suero. A nivel de diferentes guías se han establecido algunas recomendaciones. Primero, entender que deberíamos trabajar como valor de referencia el percentil 99 para establecer un punto de decisión clínica, ¿ya? Este estudio del percentil, en teoría, debería hacerse en pacientes normales, es decir, en una población de 300 hombres y mujeres que no tienen problemas cardíacos, es decir, hay que descartarles cardiopatía y solo en los sanos se aplicaría este tema del percentil 99. Hay que ver temas relacionados al control de calidad, temas relacionados al control de calidad interno, con un coeficiente de variación menor al 10% en su comportamiento en el desempeño. Y bueno, estos son temas que hay que tener siempre presentes, también el tema de interferencias, especialmente el tipo de método, ¿no? Si es sándwich, si es competitivo, temas que tenemos que ver ya dentro de las potenciales interferencias en inmunología. Entonces, tenemos que ir comprendiendo un poco más su uso de la troponina. Por ejemplo, en este estudio, la FDA ha probado de algunos ensayos de algunas marcas, ¿no? Con algunas características, ¿no? En relación a los valores que tengan que tener, en relación al coeficiente de variación que tendría que existir para estos valores, ¿no? Hay que ver cómo se comportan, tanto para troponina T o troponina I, y algunas probables causas de falsos negativos o falsos positivos, ¿no? Miran las miopatías, podrían producir falsos positivos. Y aparte, obviamente, otras enfermedades. Entonces hay que tener, no son frecuentes, pero existen.
Muy bien, ahora vamos a enfocarnos en este cuadro. Este cuadro es muy interesante para lograr comprender un poco cómo ha ido evolucionando las metodologías. Quizás los primeros test que aparecieron fueron la troponina I hace muchos años, en el año 95, ¿no? Por ejemplo, y cómo tenían un valor de detección, que es el que está acá, 1.5, miren, 1995. Y a partir de este valor en adelante detectaba positividad. Eso significaba que el paciente ya tenía, digamos, un proceso evolutivo en tiempo de evolución, ¿no? Con valores altos, miren, bastantes horas de evolución, es decir, ese miocardio ya estaba dañado, porque hay que entender que tenemos un tiempo prudencial para intervenir. Entonces necesitabas valores bastante más altos de troponina para detectarlo. En relación a ese tema, mejoraron un poco su sensibilidad y bajó. En el año 2003 aparecieron otro grupo, ¿no? De troponinas con un valor un poco menor, como ven acá, bajó a 0.1, pero igual, miren, había una evolución por lo menos de 4 horas. Y esto en realidad pues también significaba que un corazón estaba dañado. Pero desde el año 2007, estamos hablando ya casi por 2 décadas, apareció la troponina ultrasensible que siguió bajando este valor. Y el objetivo de seguir bajando este valor era justamente para encontrar a los pacientes cuando comenzaba el infarto, o en una etapa muy temprana del infarto, y que permitiera hacer intervenciones oportunas para evitar un mayor daño al miocardio. Y si antes, por ejemplo, las troponinas convencionales se expresaban en microgramos por litro, hoy en día deberían expresarse en nanogramos por litro. Yo los invito a que vean sus reportes y deben estar en nanogramos por litro, ¿ya? Y si antes, por ejemplo, a partir de aquí se detectaba patológico, hoy en día este color rojo ha descendido aún más. Y generalmente el valor de percentil 99 está aquí, con estos valores de 10 a 20, digamos, dependiendo obviamente de cómo se haya hecho su estudio, como valores permitidos. Estamos hablando de nanogramos por litro, entre lo normal y lo patológico. Sin embargo, todavía puede haber un pequeño porcentaje, ¿no? Que pudiera estar, y hay que diferenciar, obviamente, si es que tiene isquemia o es injuria. Y para eso está este gráfico muy interesante, que es el que prácticamente aclara este tema. Un paciente con infarto empieza, por ejemplo, aquí, el problema de la isquemia y lentamente va a subir los valores de troponina, obviamente, y llega un momento de una meseta y llega después la disminución y con el tiempo probablemente va a seguir valores de troponina. Entonces, si yo le hiciera una troponina en este momento, ¿ya? Miren, el percentil 99 no es detectado, ha pasado una hora y media, comienza a levantarse y ya yo voy a encontrar presencia de troponina ultrasensible. Si le hago un control a la hora, es probable que el valor esté aquí. Por lo tanto, va a haber una diferencia positiva. Pero si yo le tomara, por ejemplo, supongamos que el paciente llegue en este momento, en la mitad, y le tomo una troponina aquí, y le hago un control a una hora, va a haber una diferencia negativa. Estas diferencias, por ejemplo, positivas o diferencias negativas, es lo que se conoce como el delta. Entonces, en una etapa muy temprana, la muestra va a tener un comportamiento diferente a una muestra tardía, obviamente, ¿no? En relación a un infarto. Y esto es lo que tenemos que entender. Supera el valor del percentil 99, va a ir incrementando dependiendo del tiempo, la hora, por eso es importante la clínica, doctor, en qué momento ha comenzado el dolor, desde qué hora se sospecha, eso es fundamental. Y lo otro es la guía que se va a utilizar para interpretar, porque esta diferencia, sea positiva o negativa, que es el delta, tenemos que interpretarla. Y en algunos casos, este es en el caso del paciente con infarto, pero en los pacientes que tienen sintomatología, vamos a tener que un paciente que de repente tenga dolor precordial, le haremos un control, va a estar por encima del percentil 99, porque como dije, este corazón está injuriado, pero no está isquémico, va a tener un valor, pero si yo lo controlo a la hora o a las 2 horas, probablemente es el mismo valor, no va a haber una diferencia, ni positiva ni negativa. Por lo tanto, ese delta no se mueve.
aquí es cuando nosotros vemos de que este paciente tiene un daño o una injuria, ¿no? Y no un infarto. Y esa es la única forma de diferenciarlo, el delta, ¿no? Y esto hay que conocerlo, un delta que sea significativo o un delta que no sea significativo. Mientras más severo sea el infarto, los valores de troponina van a ser más altos, ¿no? Y probablemente el diagnóstico diferencial va a ser menor. Nanogramos en mililitro, por ejemplo, valores que superan el percentil, acá, por ejemplo, vamos a suponer que sea 20, ¿no? Podemos encontrar valores bajos, moderados, altos o muy altos, y los diagnósticos diferenciales van disminuyendo. El valor predictivo es obvio que va aumentando en relación también a los valores de troponina, ¿ya? Entonces, es fundamental que la implementación de la troponina en emergencia, especialmente en emergencia, cuando uno ha comenzado, yo he visto centros donde recién lo han implementado, no ha habido de repente un acompañamiento, un asesoramiento para hacerlo de la mejor forma. Y hay artículos que hablan cómo se debe hacer esta transición. No solamente preparar al personal del laboratorio, sino al departamento de emergencia. Explicarles que va a haber un comportamiento diferente probablemente en adelante, porque para empezar es otro tipo de troponina, donde se va a cambiar la unidad y es diferente, ¿no? Y la otra forma importante es cómo se va a interpretar y cómo vamos a hacer para que ese flujo sea rápido. Ese es otro tema. Entonces, el clínico va a tener que diferenciar. Miren, nosotros tenemos 2 horas para poder actuar. 2 horas para poder revascularizar un vaso. 2 horas para poder de repente hacer un catete, una trombólisis y evitar que ese infarto se dañe, ¿no? Y eso tenemos poco tiempo. Imaginemos en esto el paciente que llegó a la emergencia. Tiempo de llegada de la ambulancia, vamos a poner 1 hora. Llega la emergencia, 1 hora que llegó a su casa, 30 minutos que llegó al hospital. Pero imagínense un viernes por la noche. Un electrocardiograma, análisis de laboratorio 3 a 4 horas para tener una interpretación. Ese corazón ya está dañado. Entonces, tenemos que intervenir rápidamente y el proceso del laboratorio tiene que ser oportuno. En emergencia, tenemos que saber discriminar un paciente cuya vida está en riesgo, ¿no? Entonces, las guías, yo creo que la mejor, y recomiendo que la lean, es esta del 2023, que es la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología, que aborda estos conceptos, ¿no? Este síndrome coronario agudo, hace una clasificación ACS, vamos a ver después en qué consiste, que básicamente es ver, obviamente, el comportamiento del electrocardiograma, el comportamiento clínico, y si el paciente se encuentra o no estable, para tomar una definición en el momento. De ahí viene el manejo, si va a ser un manejo invasivo, después el tratamiento o va a ser antitrombótico, se va a revascularizar probablemente después y las intervenciones de prevención secundaria, ¿no? Que son un tema fundamentales. Y miren, en este espectro de la evaluación ACS, comenzamos a ver el comportamiento clínico, el electrocardiograma, ¿no? Un paciente, como les dije, con menos síntomas, probablemente no hay cambios. Un paciente con mayores síntomas va a haber ya un clásico infarto tipo 1, quizás con una elevación del cemento ST. Y nosotros vamos a definir el trabajo. Y es muy probable que los valores elevados de troponina ultrasensible se den más en este tipo de pacientes, ¿no? Con un infarto clásico, elevación del ST. Ahí obviamente hay que tomar decisiones, hay que ver, hay que entender el contexto, ¿no? Y el tiempo yo creo que es fundamental para tener rápidamente los valores iniciales de troponina y su control. Y eso va a depender, obviamente, de la guía que quieran aplicar en emergencia, sea con un control a la hora, sea con un control a las 2 horas, se tendrán que definirlo. Hay temas que hay que valorar desde la perspectiva de la troponina, ¿no? Que están temas muy, muy interesantes que tienen que leer en esta guía y que están relacionados al comportamiento de la troponina en la emergencia. Entonces, como dije, aquí tenemos cuáles serían las alternativas. Tenemos un control a la hora o también a las 2 horas, ¿no? Hay lugares todavía donde escucho que hacen control a las 5 horas o 6 horas, probablemente por la clásica troponina convencional de antaño.
En esta guía plantean igual que el CPK-MB podría considerarse en casos de reinfarto, ¿no? Hay que leer un poco más también de este tema, a pesar que otras guías ya lo han proscrito. Entonces tenemos un paciente con un valor muy elevado, una alteración electrocardiográfica. Este paciente ingresa a tratamiento. Ese pasa lo que se llaman el ruling o las reglas de ingreso para tratamiento, ya sea con infarto no ST o ST, con elevación de ST. Pero es claro, ¿no? Hay un cuadro clínico, el paciente obviamente tiene un compromiso bien definido con elevación de troponina y su control. ¿No? Acá, por ejemplo, ven, le toman a las 0 horas y ya sea un control a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas, obviamente está elevado o más elevado. Habrá un grupo de pacientes que de repente meriten una observación, pero habrán otros que definitivamente son negativos. Hay estudios que inclusive están considerando ya solamente un valor predictivo negativo de una sola troponina, inclusive por debajo del percentil 99, y se le manda a su casa con poquísimas probabilidades de retorno. Y miren, pues, esta pentada, ¿no? Factores de riesgo, examen físico, electrocardiograma, cuadro clínico, troponina, son parte de las aristas para evaluación en el infarto. Y aquí, como mencioné en un momento, es fundamental el delta. ¿Cómo yo valoro este delta? ¿Es un delta positivo? ¿Es un delta negativo? No hay modificaciones y eso hay que definirlo porque el delta va a tener que darlo el inserto del proveedor o coordinar con el proveedor. ¿Cuál va a ser ese delta que tienen que aplicar para su interpretación? Y miren, por ejemplo, dependiendo de los diferentes ensayos, según este artículo, te ponen deltas a la hora, ¿no? ¿Cómo deberías interpretarlo? Esa diferencia positiva o negativa al final que se va a tener que interpretar. El delta es crucial para diferenciar básicamente un infarto de una lesión miocárdica por daño o injuria. Ahora imagínense pues si implementáramos pruebas de tipo POC. En emergencia sería pues de muchísima ayuda. Hoy en día los equipos están mejorando en relación a este tema, ¿no? Hay ya varios estudios que están utilizando el uso de la troponina dentro de las emergencias. Claro que es un tema todavía que está en desarrollo para garantizar el desempeño y el performance de los test. Yo también recomendaría que lo evalúen. Acá hay estudios donde tratan de comparar, obviamente, la sensibilidad en diferentes metodologías de troponina T o I en las emergencias. Otro tema interesante de este estudio que me gustó mucho, que es un estudio holandés, habla de, el uso de la troponina en consulta, a raíz de que muchos de los pacientes que vienen por la consulta tienen dolor precordial, un dolor, ¿no? Un dolor. Y muchas veces mandan a la emergencia a estos pacientes, mandan a la emergencia. Pero de este 100%, quizás entre el 10 al 20 pueden tener un infarto, el resto no. Entonces, en este estudio están haciendo ya un seguimiento y calculan que si implementan el protocolo, por ejemplo, un promedio de gasto a un paciente que lo mandan de la consulta a la emergencia, gastaría 1.580 euros. Si implementamos una POC en la consulta, probablemente costaría 73 euros. Eso reduciría un promedio de 31 millones de euros anuales para este sistema de salud, ¿no? Y como dije al final, este tema de la injuria es algo que tenemos que tenerlo presente porque cada vez se está hablando más, cada vez hay más estudios que le van a dar, obviamente, una importancia debido a de que nuevos riesgos, nuevas calculadoras de riesgo están utilizando la troponina como indicador de injuria para valorar, por ejemplo, el síndrome cardiorrenal metabólico, ¿no? En diferentes tipos de pacientes, donde hay una elevación por encima del percentil 99, no hay un delta positivo ni negativo, se mantiene estable, pero no llega a valores obviamente altos, es un paciente que va a estar por encima de los valores normales, pero que está asociado a diferentes enfermedades que conviven. Estudios para lesión cardiovascular no isquémica, insuficiencia cardíaca, miocarditis, por vacunación, por ejemplo, trasplantados, cardiomiopatías hipertróficas, inclusive en atletas sanos, demencia, en fin, hay una serie de utilidades que se le está dando. Muy bien, entonces vamos a concluir. Eh,
El desarrollo de la troponina ultrasensible ha permitido probablemente un mayor diagnóstico de pacientes con infarto en etapas más precoces comparado con la troponina convencional. La troponina convencional debería estar ya proscrita, no se debería utilizar, porque van a esperar mucho tiempo para que ese paciente obviamente tenga un diagnóstico de infarto, ¿no? eh, es común, pero siempre hay que descartar, obviamente, que no sea necesariamente un tema de isquemia, sino una injuria. En emergencia esto es crucial. Imagínense ese paciente que nosotros le hagamos desde su ambulancia una troponina, que llegue a la emergencia ya con un valor, ¿no? Ayudaría muchísimo un electrocardiograma. Imaginen la utilidad que tendría este paciente y cómo probablemente lo beneficiaría si le tomáramos nada más una troponina dentro de estas ambulancias medicalizadas, ayudaría muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias por haberme escuchado en esta conferencia y quería decirles que ya mi libro, el nuevo libro que he hecho recién el lanzamiento el 22 de noviembre, lo pueden encontrar en Amazon, pero en el caso de Perú, está ya en las librerías SBS a nivel nacional. Obviamente en Lima pueden acercarse en su tienda en Miraflores, en Pardo, o pedirla de repente delivery para que le lleven a su casa. Ah, bien, muchísimas gracias por la invitación y nos veremos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.